Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio más de vuestro podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy tenemos de nuevo a nuestro queridísimo José Carlos, el dietista nutricionista a cargo de todos los servicios en la parte de nutrición dentro del equipo de estrategas. Y en el día de hoy vamos a estar hablándote sobre una de las cositas que son muy importantes dentro del apartado de nutrición, que sería el entrenamiento del sistema digestivo. Algo que muy pocas personas realmente entrenan. Y entonces, eh, por desgracia, supone grandes problemas en la competición. Si no sabes de lo que te estamos hablando o si lo sabes y no lo estás entrenando de la forma adecuada, durante el episodio de hoy te vas a poder dar cuenta de todo ello. Así que muy buenas, mi queridísimo José Carlos, ¿cómo estás, crack? Muy buenas, Chin. Pues encantado de estar aquí una vez más y compartir nuestros conocimientos sobre nutrición con toda la comunidad de este podcast de Estrategas del Trail. Hoy Oh, vamos a hablar sobre un tema que afecta a gran cantidad de los corredores, ya que la prevalencia de problemas gastrointestinales, bajones de energía, deshidratación, todas esas cosas tan comunes en todos los deportistas tienen una solución muy sencilla que se llama entrenamiento del sistema digestivo. Entonces, por ello es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. qué bueno, tío. Porque al final, José Carlos, ¿para qué serviría este entrenamiento del sistema digestivo? ¿Cuál sería la función? Bueno, pues sabemos que la hidratación y la ingesta de hidratos de carbono son factores determinantes en el rendimiento de media y sobre todo larga duración. Cuanto más larga es nuestra competición, como en el caso de la ultradistancia, más importancia van a tener estos factores. Pero claro, para alcanzar ingestas óptimas tanto de hidratación como hidratos de carbono, es necesario realizar un proceso de entrenamiento del sistema digestivo. Ya que, por ejemplo, en el caso de la hidratación sabemos que es un factor muy importante porque la evidencia científica nos dice que déficit de líquidos mayores al 2% del peso corporal pueden comprometer el rendimiento aeróbico y la función cognitiva. Es decir, afecta de forma significativa el rendimiento a partir de ese grado de deshidratación. A esto se le junta que en ocasiones las pérdidas de líquido a través del sudor de los deportistas pueden llegar a ser mayores a los 3 litros hora. Esto nos hace ver la importancia de entrenar el sistema digestivo para tolerar cantidades elevadas de líquido, porque obviamente cantidades de este tipo por encima de 500 mililitros o 1 litro hora son muy difíciles de tolerar si no los entrenamos. Igualmente pasa con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, hay una evidencia brutal acerca de la importancia que tienen su ingesta durante la actividad física. Vemos como la ingesta de estos hidratos de carbono permite mantener los niveles de glucosa sanguínea constantes, aumentan las tasas de oxidación de hidratos de carbono. Esto significa que tenemos más energía disponible para nuestro ejercicio. También retrasa la depleción, el vaciado de este glucógeno muscular, el cual está relacionado con una bajada del rendimiento si se depleta antes de tiempo. Y también vemos como la dosis respuesta que hay entre ingesta de hidratos de carbono y rendimiento es directamente proporcional, hasta Ujú. cierto punto. Es decir, conforme más hidratos de carbono consumimos, el rendimiento mejora. Claro. Al final, José Carlos, o sea, la gente cuando se esté preguntando, ostras, ¿por qué debería hacer esto, no? O sea, ¿por qué es importante esa ingesta de hidratos de carbono e hidratación? Porque igual no lo tienen claro realmente. ¿Cuál sería esa importancia de decir, ostras, esto al final, pues ya lo iremos viendo, ¿no? Cuáles, o sea, cómo tendrían que hacerlo, cuáles serían las fases, pero ¿cuál sería esa importancia en la cual diría, pues toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo, igual está un deportista, una deportista corriendo, ¿no? Y dirá, ostras, pues sí que debería hacerlo. Así es, pues bueno, la importancia, como hemos dicho, es evitar esa deshidratación mayor al 2%, evitar esos bajones de energía mediante una ingesta óptima de hidratos de carbono, evitar problemas gastrointestinales. Todos esos serían los factores
que vamos a buscar evitar mediante el entrenamiento del sistema digestivo, ya que como veníamos hablando acerca de los hidratos de carbono, a día de hoy las recomendaciones de ingesta de hidratos de carbono durante el ejercicio son muy elevadas. Por un lado tendríamos las recomendaciones clásicas de ingesta que van hasta los 90 gramos hora de hidratos de carbono en competiciones de más de 2,5 o 3 horas. Y por otro lado tenemos esas recomendaciones más nuevas de Aitor Biribay que van hasta los ya famosos 120 gramos hora de hidratos de carbono. Ambas Ujú. cantidades, tanto 90 como 120 gramos hora, son cantidades que requieren de una estrategia de entrenamiento del sistema digestivo muy bien diseñada para ser capaces de tolerar esas cantidades. Aún así, va a haber deportistas que por factores individuales no van a ser capaces de llegar a tolerar esa ingesta de hidratos de carbono. Ujú. Claro, al final, como lo hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Del miércoles anterior, que decíamos que 120 gramos está muy bien en la teoría, pero luego eso, si lo tenemos que multiplicar por la cantidad de horas que tenemos que llevar todo ese peso, si no tenemos un equipo de apoyo, pues ostras, el beneficio que puede haber ya simplemente con el peso versus con el rendimiento, eh, lo veo complicado, ¿no? Hablabas ahí, José Carlos, de la parte de los problemas gastrointestinales, ¿no? Esos dolores que tienen muchos corredores, esas náuseas, incluso a veces ganas de vomitar, ¿no? ¿Por qué serían, o sea, cuáles serían las causas de esos problemas gastrointestinales? Sí, pues bueno, como bien dices, los problemas gastrointestinales están muy presentes en los deportistas. De hecho, se estima que de un 30 a un 50% de estos deportistas sufren en algún momento problemas gastrointestinales. Y las causas de los mismos son muy variadas. Por un lado, podríamos ver cuáles son las causas fisiológicas que principalmente vienen determinadas por la duración y la intensidad. A mayor duración y a mayor intensidad del ejercicio, mayor probabilidad de estos problemas gastrointestinales. Hablando de forma más técnica, ¿en qué se traducen estas molestias que se realizan a nivel fisiológico? Bueno, pues se deben a la hipoperfusión esplásmica. Este término tan raro básicamente significa que durante el ejercicio el flujo de sangre no llega adecuadamente al sistema digestivo, ya que está derivado a los músculos y la piel para esa función motora y de termorregulación. Al no llegar esta sangre al sistema digestivo, se producen otra serie de efectos, como puede ser la inhibición del vaciamiento gástrico, es decir, que el alimento que tenemos en el en el estómago tarda más en pasar al intestino. También la absorción intestinal está reducida, es decir, tarda más tiempo en absorberse el contenido del intestino, ese alimento, ese líquido, que si no estuviésemos entrenando a esa intensidad. Y también la permeabilidad intestinal está aumentada. Todos estos factores hacen que esos alimentos estén más tiempo en nuestro sistema digestivo y cuanto más tiempo están los alimentos en el sistema digestivo, mayor es el riesgo de problemas gastrointestinales. Entonces, por ese lado, esas serían esas causas fisiológicas. Pero tenemos otras causas que son causas mecánicas. Aquí tenemos el impacto y la postura. Por ejemplo, en la carrera a pie, la prevalencia de problemas gastrointestinales va a ser mayor, por ejemplo, que en el esquí de montaña, ya que ese impacto también Ujú. afecta al sistema digestivo que hace que se mueva y que sea más difícil esa absorción de nutrientes y de líquidos que, por ejemplo, en el esquí de montaña. Y la postura, por ejemplo, lo vemos en el ciclismo. En el ciclismo vamos en una postura encorvado en el que nuestro sistema digestivo se encuentra un poco ocluido y entonces eso también dificulta todos estos procesos. Luego, después de estas causas fisiológicas y mecánicas, tendríamos causas nutricionales. Aquí estamos las que ya hemos hablado de forma muy común, como el consumo de fibra, grasa o proteína. Estos nutrientes, diferentes a los hidratos de carbono, lo que hacen es lentecer ese vaciamiento gástrico y esa absorción intestinal, por lo que favorecen la aparición de problemas gastrointestinales. También se ve esta mayor prevalencia con el consumo de elevadas cantidades de fructosa, la deshidratación, porque al deshidratarnos el volumen plasmático, el volumen de la sangre disminuye y entonces llega menos sangre al sistema digestivo y lo que ya hemos explicado anteriormente.
Por otro lado, tendríamos la elevada osmolaridad. Esto de la osmolaridad es lo que hablamos sobre todo en las bebidas, eso de hipotónico, isotónico, hipertónico. También tendríamos los elevados volúmenes de líquido o incluso elevadas ingestas de carbohidratos. Todos estos son factores que nos predisponen a mayor incidencia de problemas gastrointestinales. Estos Ujú. tres últimos, ¿qué es lo bueno? Que los podemos entrenar. ¿Cómo? A través del entrenamiento del sistema digestivo. Y el margen de mejora es muy grande. Y Claro. por último, tendríamos otras causas como pueden ser predisposición individual. A nivel genético hay gente que está más predispuesta a tener estos problemas gastrointestinales que otras. Luego, por ejemplo, también está el estrés. Ese estrés previo a las carreras afecta a la presencia de estos problemas gastrointestinales, como muchos deportistas habrán podido sentir ellos mismos. También condiciones ambientales extremas como calor, humedad, mucho frío, el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el caso del ibuprofeno, también agravan esas molestias gastrointestinales e incluso la variación circadiana. Todos estos factores afectan a la hora de determinar si vamos a tener problemas gastrointestinales o no. Ujú. Claro, al final un montón de causas pueden estar directamente relacionadas con los problemas gastrointestinales, ¿no? En conclusión. Sí, sí, sí. Ujú. Claro. Y para que la gente que se esté preguntando, pero a ver, esto estáis hablando de muchos problemas, ¿para qué serviría, ¿no? ¿Cuál sería esa importancia? Pero ¿qué es realmente lo que sería el entrenamiento del sistema digestivo? Bueno, pues el entrenamiento del sistema digestivo básicamente es el proceso de adaptación de este sistema digestivo para tolerar mayores cantidades de comida y de fluidos ingeridos durante el ejercicio. De esta forma, poder minimizar la presencia de los problemas gastrointestinales que hemos hablado, que están asociados a ingestas elevadas, y optimizar así también el uso y rendimiento de estos nutrientes, de estos hidratos de carbono y de este líquido que hemos comentado, que son factores tan importantes a la hora de preservar y mejorar nuestro rendimiento durante nuestras actividades. Ujú. Eh, o sea, al final lo que tendría que hacer la persona es ir ingiriendo a medida que pasan las horas, ¿no? Ir acostumbrándose a esos diferentes tipos de comidas, ¿no? Claro, porque los efectos que vamos a conseguir a través de este entrenamiento del sistema digestivo son ese mayor confort y tolerancia estomacal al alimento, el aumento de la velocidad del vaciamiento gástrico, el aumento también de transportadores intestinales de hidratos de carbono. Esto nos va a permitir absorber más cantidad de hidratos de carbono durante el ejercicio y finalmente se va a traducir en un aumento del metabolismo glucolítico del deportista. Es decir, va a ser capaz de oxidar más hidratos de carbono. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, estos hidratos de carbono son el sustrato preferible para las intensidades a las que se van en la competición y esto nos va a permitir tanto tener menos problemas gastrointestinales como mejorar el rendimiento, como también mejorar la recuperación, ya que se ha visto que ingestas más elevadas de hidratos de carbono durante el ejercicio mejoran esos parámetros de daño muscular. Entonces vamos a estar en un mejor estado de cara a afrontar entrenamientos u otras competiciones al día siguiente. Genial. Y José Carlos, ¿todo esto cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos llevarlo a cabo? Bueno, pues lo más importante es realizar estos entrenamientos del sistema digestivo en entrenamientos en los que se junten dos factores. Uno, media larga duración del entrenamiento e intensidades elevadas, ya que estas intensidades es a las que se utilizan más cantidades de hidratos de carbono. Entonces, el tipo de entrenamiento ideal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hay distintas formas. Por un lado, podemos entrenar con volúmenes elevados de líquidos, podemos entrenar justo después de una comida, podemos entrenar con ingestas altas de hidratos de carbono durante el propio entrenamiento, podemos también simular esa estrategia nutricional de competición una vez que ya toleramos la cantidad de hidratos de carbono que vamos a necesitar en esa competición, en ese objetivo. Y también lo podemos hacer aumentando progresivamente el contenido de hidratos de carbono de la dieta. Pero Ujú, bueno, en la realidad, ¿cómo lo aplico yo? Pues bueno, como creo que es muy importante cuantificar el progreso, pues ujú. una recomendación que suelo hacer es que se empiece trabajando con unos 50 gramos hora de hidratos de carbono, que es una cantidad
que se tolera bastante bien por casi todo el mundo, que eso Ujú, equivaldría a unos 2 geles por hora, más o menos, va a ujú, más o depender del menos, tipo de gel, claro. etcétera, pero esa cantidad es bien tolerada por casi todo el mundo, entonces es un buen punto de inicio. A partir de ahí, cada 2 semanas aproximadamente, vamos a ir aumentando ese entrenamiento del sistema digestivo 10 gramos hora, es decir, la primera semana 50 gramos hora, la tercera 60, así hasta llegar a una ingesta un poco por encima de la ingesta objetivo de la competición. Si, por ejemplo, en la competición queremos llegar a tolerar 80 gramos hora, vamos a buscar en los entrenamientos previos ser capaces de tolerar 90 gramos hora, ya que Ujú. así nos vamos a asegurar que el día de la competición toleramos perfectamente esos 80 gramos hora, ya que el día de la competición probablemente haya más estrés, vayamos a una mayor intensidad y otros muchos factores que hemos explicado anteriormente que promueven esos problemas gastrointestinales. Entonces, con ese margen nos aseguramos de que no tenemos esos problemas. Claro, que al final es eso, ¿no? Saber que probablemente vaya a pasar algo, ¿no? Entonces dices, para no jugártela, es como cuando los corredores, ¿no? Preparamos alguna oposición o algo similar, tienes que ir sobrado para llegar al tiempo, porque si no, no sabes lo que te puede pasar. Y los nervios siempre pasan malas jugadas, ¿no? Entonces tomas un poquito más, o sea, vas un poquito más sobrado y entonces te aseguras que no pueda haber problemas, o sea, que puedas disminuir las probabilidades de que surja algún contratiempo, ¿no? Y José Carlos, ¿qué otros factores crees que deberíamos entrenar dentro del sistema digestivo? O sea, por ejemplo, los días anteriores o la noche anterior, ¿cómo crees que tendríamos que hacer esto? Bueno, pues como bien dices, hay muchos otros factores que se pueden entrenar, ya que normalmente solo nos centramos en la ingesta durante el ejercicio. Pero, por ejemplo, otro factor que habría que entrenar, por ejemplo, es esa carga de hidratos que hacemos los días previos a una competición, ya que los objetivos de una carga de hidratos son muy grandes, llegando hasta los 12 gramos por kilogramo de hidratos de carbono. Ujú. O sea, una cantidad enorme de hidratos de carbono. Salvaje. Entonces, hay que entrenarlo de forma progresiva hasta llegar a esos 12 gramos por kilogramo. Entonces, podemos empezar por unos 6 y 8 gramos por kilogramo, que es una cantidad que se tolera bien, e ir progresando poco a poco hasta esos 12 gramos. Otra ingesta muy importante que también deberíamos entrenar de forma específica es la ingesta precompetición, esa comida que hacemos antes de la carrera, ya que los objetivos de ingesta también son muy elevados, llegando a unos 4 gramos por kilogramo, lo cual es muchísimo. Entonces empezaríamos trabajando con 1 gramo por kilogramo e iríamos progresando poco a poco hasta llegar a la ingesta que busquemos. Igualmente pasa durante el ejercicio con la ingesta de líquido, porque aquí hemos hecho especial énfasis en los hidratos de carbono, pero la ingesta de líquido también hay que trabajarla de forma específica, ya que como hemos comentado al principio en la parte de hidratación, hay deportistas que en situaciones ambientales extremas de calor y humedad elevada van a encontrar que tienen unas tasas de sudoración, es decir, que pierden hasta 3 litros hora de agua, por lo que para ser capaces de reponer esas pérdidas tienen que ser capaces de beber mucha cantidad de líquido. Y eso también hay que entrenarlo. Entonces, igualmente, vamos a empezar trabajando con una ingesta de líquido de unos 300 mililitros hora y vamos a ir progresando. Normalmente hasta el litro se puede tolerar bien, ya luego a partir del litro por hora depende un poco de la persona, pero es mucho más difícil de consumir esas cantidades. Y Ujú. finalmente, otra ingesta que también podríamos trabajar es la cena precompetición, esa comida antes de irnos a la cama, que suelen ser unos 2-3 gramos por kilogramo de hidratos de carbono, que también son cantidades elevadas que hay que entrenar. Entonces, todas estas estrategias las incluiríamos en nuestro protocolo de periodización nutricional de cara a que al día del objetivo toleremos la cantidad de hidratos de carbono intraejercicio que hace falta, la cantidad de líquido que hace falta, seamos capaces de realizar la carga de hidratos de carbono óptima, la comida precompetición óptima y la cena precompetición óptima también. Ujú, claro, sí, porque si no,
Escuchamos a los deportistas que siempre dicen, ostras, es que estoy muy pesado, ¿no? O sea, me siento pesado a la hora de dormir, me cuesta dormir porque he comido demasiado. Claro, todo esto al final lo tienes que ir entrenando para que luego no surjan problemas, ¿no? Como siempre decimos, el día de la carrera no hay que probar nada, no hay que hacer ningún tipo de experimento, hay que llevarlo con, o sea, todo entrenado. Tanto el entrenamiento tienes que haberlo preparado bien, como la parte de la nutrición, como estamos viendo ahora, como por ejemplo todo lo que es el material, ¿no? O sea, haber probado todo el material los días previos, o sea, o las semanas previas antes de una prueba. Ahí no probamos nada, todo tiene que estar bien clarito, clarito, clarito. Al final es clave, ¿no? Eh, José Carlos, hablando de proporciones, pues, ¿qué proporciones crees que tendrían que tener para las competiciones? Bueno, pues a la hora de la ingesta de hidratos de carbono, aparte de la cantidad, algo muy importante es las proporciones de hidratos de carbono. Esto es eso que escuchamos de 2,1, 1,0,8, eso es el ratio de maltodextrina, fructosa. Entonces, se sabe que si utilizamos dos tipos de carbohidratos, esa glucosa y esa fructosa, vamos a ser capaces de absorber mucha mayor cantidad de hidratos de carbono que si usamos solo una vía. Es como si usamos dos carreteras en vez de solo una. Vamos a poder escoger mucho más tráfico de hidratos de carbono si usamos esas dos carreteras que si usamos solo uno. Entonces, es muy importante, sobre todo cuando vamos a ingestas por encima de los 60 gramos hora, utilizar esos ratios, asegurarnos que los alimentos que consumimos controlan estas proporciones. Generalmente la más recomendable es una proporción 2:1. Por cada gramo de fructosa, 2 de glucosa. Y así vamos a conseguir unas tasas de oxidación de hidratos de carbono óptimas. Cuando ya nos vamos a cantidades muy elevadas de hidratos de carbono, 100, 110, 120 gramos hora, el ratio 1,0,8, que es un ratio más reciente, parece que puede ser mejor que el ratio 2:1, aunque es algo que todavía requiere de mayor investigación. Pero claro, ¿cuál es el problema de estos ratios? Que durante la actividad no solo consumimos esos geles y esas bebidas que van perfectamente formuladas, sino que muchas veces es común que comamos cosas de los habituallamientos como barritas, frutas, sándwich, gominolas. Entonces esos productos no podemos controlar sus ratios. Y claro, al final todo se mezcla en el estómago y si nosotros hemos ido controlando muy bien con nuestros geles y nuestra bebida los ratios de hidratos de carbono y luego cada 40 minutos en el habituallamiento vamos metiendo productos de este tipo, el ratio se pierde por completo, ya que todo eso se mezcla en el estómago y finalmente lo que llega al intestino no tiene ningún ratio controlable. Por eso es importante que durante la competición nos ciñamos a nuestra estrategia nutricional y usemos los habituallamientos simplemente de apoyo para reponer agua o en carreras de larga distancia para coger un bocado de aquel alimento que nos pueda apetecer con el objetivo de variar la textura y variar los sabores de los geles. Simplemente para eso. Claro, justamente, mira, te quería preguntar sobre eso, ¿no? Las texturas, ¿cómo tendrían que ser? Claro, dependiendo de la intensidad, vamos a necesitar utilizar unas texturas u otras, simplemente por el hecho de la deglución. Es decir, que no nos atragantemos cuando comamos los productos, los alimentos. Entonces, a intensidades bajas podemos recurrir a alimentos más sólidos como esas barritas, esas frutas, esos sándwiches. Conforme vamos aumentando la intensidad, podemos recurrir a alimentos semisólidos, como las gominolas, los rice cakes, estos pasteles de arroz. Ya a intensidades más elevadas, vamos a recurrir principalmente a los geles y a intensidades muy elevadas, las bebidas de hidratos de carbono, ya que es simplemente tragarlas y nos aseguramos de que no vamos a tener ningún problema de estómago. Pero como digo, estos productos con texturas sólidas y semisólidas normalmente no van a tener controlados los ratios. Entonces, debemos tener especial atención con ello. Pero también debemos diferenciar entre los entrenamientos y las competiciones. Aunque en las competiciones a lo mejor no sea recomendable recurrir a estas barritas, a estas frutas, a estos sándwiches, por lo que hablamos, en los entrenamientos, que son a baja intensidad y que no vamos a necesitar tanta cantidad de hidratos de carbono,
sí podemos recurrir hasta opciones más caseras y más económicas. Ujú. Entonces, opciones de este tipo que podemos utilizar en esos entrenamientos, pues son estos rice cakes que hemos hablado, que básicamente es como un arroz que se cocina muy pasado, se mezcla con algo de leche, miel y sal, y es eso, una barrita de arroz. También podemos utilizar membrillo, esos dulces de membrillo que encontramos muy fácilmente en cualquier supermercado, o dulces de batata, que tienen una composición similar también a los de membrillo, o incluso ciertos sándwiches, aunque no es lo más óptimo porque en los sándwiches también metemos cierta cantidad de proteína y grasa, cuando vamos a actividades de baja intensidad, no es un problema ingerir esos sándwiches para seguir aumentando nuestra ingesta de hidratos de carbono. Ujú. Claro, al final, pues tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la intensidad habría que tomar, pues cuanto más rápido vayamos, cosas que se puedan digerir rapidito, rapidito, o sea, que no tardes mucho tiempo, ¿no? Como podría ser, pues las barritas, ¿no? Y cuando vayamos a machete, como si no hubiera un mañana, cosas rápidas, geles, bebidas de carbohidratos, ¿no? Y luego a la Así es. mitad, pues más rice cake, ¿no? Que será 50-50, digamos, ¿no? Sí, sí, así es. Claro, claro. Al final, yo creo que debemos tener, primero de todo, pues en cuenta cómo va a ser la carrera. Y lógicamente, cuanto más larga sea, nuestra velocidad va a ser más lenta y la intensidad también. Entonces, creo que son estrategias muy buenas que pueden utilizar los deportistas. Al final, en el día de hoy, pues hemos estado hablando básicamente de todo lo que sería lo más importante dentro del entrenamiento del sistema digestivo, ¿no? Diferentes apartados, pues ya sea desde para qué serviría, qué es lo que sería, cuáles serían esas causas de los problemas gastrointestinales, otros factores, recomendaciones, qué comer, bueno, muchísimas cosas que al final son importantes dentro de lo que sería el entrenamiento del sistema digestivo. No sé si te gustaría añadir alguna cosita más, José Carlos. Nada, simplemente que si no es algo que están aplicando ya, pues que lo lleven a cabo, porque es algo simple de hacer y que, como hemos explicado, tiene un impacto brutal tanto en nuestro rendimiento el día de la competición como en las sensaciones, es decir, que disfrutemos de ese día en la montaña, en la competición, y no estemos pendientes de si me da una pájara, de si me duele la barriga. Nos va a dar también tranquilidad y también nos va a permitir tener una estrategia que seguir, no estar durante la carrera pensando, ¿y ahora qué voy a tomar? ¿Qué cojo en este habituallamiento? Simplemente lo que has estado entrenando, aplica eso el día de la carrera. Súper, qué bueno, qué bueno. Y bueno, comentaros que el próximo día 1 de mayo vamos a iniciar, junto a mi queridísimo José Carlos, una formación de nutrición aplicada al trail running por un precio auténticamente ridículo. Así que os invito a que vayáis a la descripción del episodio de hoy y que os podáis inscribir, porque además de toda la formación que vais a poder tener, en la cual vais a pudiendo aprender todo lo necesario para poder disfrutar de vuestros entrenamientos en el apartado de nutrición. Además, también vamos a tener sesiones en directo en las cuales vamos a poder resolver dudas. Bueno, va a poder estar José Carlos resolviendo dudas para todos vosotros de forma individual. Sería un verdadero placer poder teneros con nosotros y poder aprender mucho con todo este apartado que muchas veces no trabajamos, que es la nutrición y que al final hace que muchas pruebas no se disfruten. Esto no nos puede pasar, así que por eso estamos dentro del equipo de estrategas intentando ayudaros en cada uno de los pilares que sabemos que son importantes para que consigáis disfrutar más de vuestras competiciones, disfrutar más de vuestros entrenamientos y llegar a la meta con una verdadera sonrisa. Muchísimas gracias, José Carlos, un día más en esta casa que es la tuya del equipo. Muchas gracias, Chin. Un placer. Una vez más. Hasta la próxima.